Nosotros en los estudios de El Dominical, el abogado penalista Luis Lamas Puccio, con quien vamos a repasar rápidamente algunas de las declaraciones, por lo pronto, del, por ejemplo, abogado del presidente, pero también, evidentemente, de lo que ha dicho Karelim López contra el presidente Pedro Castillo. Doctor Lamas Puccio, muy buenas tardes. Gracias por estar. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en El Dominical. Empecemos por lo que ha dicho el abogado, el doctor Pachas, el abogado del presidente de la República, cuando él asegura que esta filtración de la declaratoria de Karelim López ya invalida el testimonio de un colaborador eficaz. No, de ninguna manera. Es entendible que la ley prohíbe que esta información se filtre, pero el proceso en sí de colaboración eficaz sigue su curso en términos de lo que implica la constatación y la verificación de la información que está proporcionando la persona que pretende acogerse a la colaboración eficaz. Porque una cosa es la pretensión y otra cosa es cuando el Poder Judicial homologa y efectivamente ese procedimiento de colaboración implica, entre otras cosas, una exención de responsabilidad o una atenuación de la responsabilidad penal por parte de quien pretende acogerse a la colaboración. Ahora, sin embargo, el tema es de fondo, no es tanto de forma, ¿no? Justamente, ahí iba mi pregunta, es el tema de fondo y qué es lo que implica las declaraciones de Karelim López, porque aquí la cosa es mucho más grave, está hablando de una organización criminal, está inculpando directamente al presidente de la República de ser cabecilla de una organización criminal, está involucrando directamente a 2 ministros de Estado y a 5 congresistas de la República. Es decir, una persona no se puede inventar un tipo de cosas como esta para acceder a una colaboración eficaz sin tener la documentación para probar lo que está diciendo, porque eso es además uno de los requisitos sine qua non para ser colaborador eficaz. Sí, efectivamente, y no solo se trata de documentos, sino se trata de realidades en cuanto a la labor que la señora Karelim ha desempeñado durante estos últimos años. Una persona estrechamente vinculada al presidente de la República, una persona que participó activamente en una serie de reuniones, una persona sobre la cual existen graves cuestionamientos, hay videos, hay declaraciones, lo cual implica conjugar un conjunto de circunstancias que permiten inferir que evidentemente lo que está diciendo esta señora es absolutamente cierto. Y con eso entramos al tema del cuestionamiento ético-moral, que es muy diferente al cuestionamiento penal. El penal tendrá que resolverse en el Poder Judicial con los procedimientos que establecen y posiblemente duren muchos años. Pero el tema ético-moral es un tema evidente, inmediato, que pone sobre el tapete el comportamiento ético y moral del primer mandatario de la República, el señor Pedro Castillo. Claro, en nuestra normativa legal no existe el impeachment, es decir, el juicio político, ¿no? Por el cual se podría tener en cuenta una serie de causales por las cuales juzgar al presidente de la República en medio de su ejercicio. Es decir, esto no es un juicio, repito, nuevamente penal, sino político que se hace en el Congreso de la República. Esta figura existe a través de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente para ejercer el cargo. ¿Y en este caso se configura este hecho, doctor? Yo creo que hay razones más que suficientes, no de ahora, a raíz de este proceso de colaboración eficaz, sino analizando los antecedentes de los últimos meses. El tema ético-moral ha sido un factor fundamental en el análisis del comportamiento del primer mandatario. Y el razonamiento es evidente, no se necesita ser un especialista en derecho penal o en derecho constitucional para estar absolutamente claro que acá hay un desempeño ético-moral totalmente deplorable que no puede corresponder a una persona que ocupa el cargo de presidente de un país. El tema ético y moral tiene tal trascendencia que está destruyendo lo poco de institucionalidad que existe en el país, y el desgaste político, aparte de los temas económicos, son hechos que van caminando, digamos, a un ritmo creciente. Entonces, le corresponde al Congreso tomar una decisión política, porque no se trata de un juicio penal, sino de un juicio político, y así está reconocido en la Constitución. También es interesante e importante tomar en cuenta que no podríamos descartar la recurrencia al sistema interamericano de derechos humanos, porque ya ayer el presidente de la República manifestó que había que poner en ejecución la Carta Interamericana de Derechos Humanos.
ha habido un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el tema justamente de la vacancia por incapacidad moral. Entonces, yo creo que la responsabilidad otra vez se traslada al presidente de la República y al Congreso. El tema de la vacancia hay que analizarlo además respecto a una denuncia que hay contra el presidente que está en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Está la posibilidad también de la inhabilitación en el ejercicio del cargo, pero la situación entiendo yo que es particularmente grave y delicada en los momentos actuales, ¿no? Ahora, toquemos precisamente lo que usted ha mencionado relacionado a esta convocatoria de la Carta Interamericana Democrática de la OEA. ¿Es posible convocarla en esta razón? Porque por lo escuchado por el presidente de la República, y si uno tiene más o menos noción de cómo funciona el tema de la invocación de la Carta Democrática de la OEA, pues no calza dentro de los artículos del 17 al 19, que es una afectación grave a la constitucionalidad y a la democracia del país para poder invocar esta carta. Es correcto, pero también estas decisiones ya no corresponderían al Estado peruano, sino al sistema interamericano de derechos humanos, porque hay un pronunciamiento bastante claro y preciso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, poniendo en tela de juicio el supuesto abuso de la vacancia presidencial por incapacidad moral, como está sucediendo en el Perú. No podemos descartar que a los pocos días de haber sido elegido el señor Castillo presidente, tuvimos la visita inopinada del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro, públicamente brindándole todo tipo de apoyo. Y en esa línea de análisis... Bueno, el viernes nada más estuvo el subpresidente o el subsecretario general de la OEA junto al presidente Pedro Castillo y al canciller Landa firmando precisamente un tratado, ¿no?, de colaboración en temas de corrupción, nada menos. Claro, por eso te manifestaba que yo no descartaría la posibilidad de un intento desesperado por parte del Ejecutivo de recurrir, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscando una medida cautelar o recurrir a la misma Corte buscando una medida provisional para poder impedir cualquier decisión, por ejemplo, del Parlamento que busque la vacancia. ¿Qué podría argumentar, por ejemplo, Pedro Castillo para recurrir a la Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lograr esto que usted nos está mencionando? Se estaría haciendo un abuso de la prerrogativa constitucional de la vacancia por incapacidad moral, en el sentido de que ya en una anterior oportunidad, en una reciente anterior oportunidad, se declaró improcedente, ¿no? Que es el caso Vizcarro, con anterioridad. ¿no? Ok, estamos hablando del intento de vacancia del de principios de diciembre. Así es, ¿no? Entonces ya la comisión se ha pronunciado en alguna medida cuestionando la actitud del Parlamento por el mal uso de la solicitud de vacancia por incapacidad moral. Entonces, bajo esa prerrogativa, analizando los procedimientos que existen en el sistema interamericano, aunado al hecho del apoyo incondicional del secretario, el señor Almagro, al presidente Castillo, yo creo que habría que analizar y tomar en consideración esa posibilidad, porque la situación se ha complicado tanto acá y además, como se manifiesta en reiteradas oportunidades como parte de una estrategia, también se ha intentado por todos los medios posibles de desprestigiar al Parlamento, acusarlo de una conspiración para vacar al presidente, que se reunieron en un hotel en Miraflores, una denuncia contra la presidenta del Parlamento. Todos esos hechos analizados de forma sistemática hacen presumir que evidentemente se podría recurrir alternadamente a la digamos que sistema, esa es una narrativa que se ha ido construyendo a lo largo de los meses, ¿no? Como parte de una estrategia. Desde el Ejecutivo, así como en el Congreso de la República también se ha ido construyendo determinadas narrativas contra el Ejecutivo. Sin embargo, cuando uno se pone a atar cabos basado en los hechos que estamos viendo precisamente y de las cosas que ha ido revelando la señora López, uno se empieza a dar cuenta pues de que 1 más 1 son 2, ¿no? Lo que mencionábamos hace un rato con la ratificación en 4 oportunidades de Juan Francisco Silva como ministro de Transportes y Comunicaciones, siendo un funcionario altamente cuestionado y que ni siquiera el Congreso de la República ha querido censurar, ¿no?, estas reuniones que ha tenido la señora López en Palacio de Gobierno, estas contradicciones en las que cae el jefe de Estado. Cuando uno va atando cabos, uno se va dando cuenta pues que las cosas no podrían resultar no ser tan disímiles a como las está contando la señora López. Por eso te manifestaba hace unos instantes que las aseveraciones de la señora López
calzan absolutamente en todas las hipótesis que se vienen manejando, que van desde su presencia tan activa en la labor presidencial, su asistencia a una serie de reuniones, lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, las contradicciones en las que ha entrado el presidente Castillo respecto a su presencia o no presencia, su visita al inmueble en el distrito de Breña, las filmaciones que existen, y yo me imagino que van a aparecer otras informaciones. Entonces, lo recomendable es tener en cuenta esto, porque no descarto la posibilidad de que otras personas también pretendan acogerse a la colaboración ante la evidencia de lo que está sucediendo, que pone justamente el tema tanto en la responsabilidad política como en la responsabilidad penal del primer mandatario. Muchas gracias, doctor Lamas Puccio, por haber estado con nosotros esta mañana y analizar desde el punto de vista legal y político también esta situación bastante compleja. Muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros.